Gracias por estar aquí en este esfuerzo por desentrañar la nueva normalidad, empezar a entender sus componentes para utilizarlos a nuestro favor y aumentar nuestras oportunidades de éxito al navegarla. Como lo dijimos antes, la nueva normalidad es volátil. Esto implica no solamente que la estabilidad dejó de ser la regla, sino que estos cambios que vamos a estar viendo de manera consistente y progresiva hacia adelante pueden ser abruptos, pueden ser altamente disruptivos y además impredecibles. ¿Qué otra cosa tiene estas tres características? Abrupto, disruptivo e impredecible. Bueno, típicamente son los riesgos. Los riesgos son estas circunstancias que nos han enseñado a evitar, que nos han enseñado que tenemos que mitigar o que tenemos que prevenir. Sin embargo, en esta segunda entrega, lo que queremos es demostrarte que en la nueva normalidad estos conceptos han cambiado y el entendimiento del riesgo también tiene que modificarse, porque una cosa es seguro, hoy lo más riesgoso es no arriesgarse. ¿Por qué es muy importante hablar de este tema? La palabra riesgo históricamente ha sido sinónimo de peligro, pero la nueva normalidad que está transformando todo también ha trastocado el significado de riesgo y necesitamos reentenderlo. Entonces, para fines de este video, vamos a clasificar los riesgos en tres tipos. Primero están los riesgos catastróficos, que afectan la integridad de un ente, llámese una empresa o una persona, porque atacan a todo el sistema, no solamente a una de sus partes. Un ejemplo son los fenómenos naturales: huracanes, pandemias, tornados, terremotos, en fin, todos estos, pero no únicamente estos. Cada vez más hay eventos provocados también por el hombre, como podría ser un derrame petrolero o como podría ser un accidente nuclear. Estos eventos son muy interesantes porque cumplen con esta condición. Normalmente son muy destructivos, tienen un alto impacto, pero a su vez son poco probables. Y esto los hace parcialmente predecibles. De hecho, los llamamos sorpresas predecibles. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado? Casi todos los riesgos catastróficos son inevitables. Es por eso que hemos creado multitud de medios y de herramientas para mitigarlos, casi siempre desde la perspectiva financiera. Sin embargo, en la nueva normalidad, el número y la frecuencia con la que estos eventos ocurren se ha incrementado notablemente. Eso hace que los efectos agregados de todos ellos empiecen a tener un impacto mucho más profundo. Organizaciones como el Foro Económico Mundial los ha colocado en la primera prioridad de iniciativas como la recientemente anunciada Great Reset o el Gran Reinicio, con el que pretenden que los países a nivel mundial coordinen acciones para resolver este desafío a nuestra supervivencia. En segundo lugar, tenemos los riesgos disruptivos. Estos son riesgos que normalmente tienen impacto en la continuidad. Esto puede ser de la operación de un negocio o de nuestra vida habitual, pero básicamente lo que hacen es que interrumpen la estabilidad cotidiana y con ello irrumpen en los procesos productivos o frenan flujos de ingreso. Típicamente los teníamos asociados a eventos fortuitos, a accidentes, pero la realidad es que cada vez más son originados por el hombre y de manera intencional. Un ejemplo de esto son el cibercrimen, son los fraudes, es el riesgo reputacional, son los cambios legislativos y en general los riesgos sociopolíticos. Estos riesgos en su mayoría pueden prevenirse y la estrategia que utilizamos es impedir que sucedan. Sin embargo, son riesgos que mutan muy rápido, que cambian y evolucionan consistentemente, por lo que demandan mucha atención de parte de nuestras organizaciones. Y ese ha sido el rol del administrador de riesgos, esta figura que se ha hecho preponderante dentro de las organizaciones desde hace algunas décadas. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué deberíamos preocuparnos en este momento? La nueva normalidad nos ha impuesto una necesidad de transformarnos digitalmente. La mayoría de nuestras organizaciones está pasando por una implementación de tecnología que se está haciendo de manera muy acelerada, yo diría que casi al vapor.
Esto implica la habilitación de metodologías ágiles. Estamos creando infraestructuras para el flujo de datos. Estamos forzando a nuestros empleados a desarrollar nuevas habilidades sobre la marcha y mientras trabajan, fuera de entornos competentes para hacerlo. De manera que estamos creando un caldo de cultivo para que se den nuevos riesgos y para que estos riesgos sean de gran impacto. Lo más seguro es, considerando sobre todo que los administradores de riesgos están muy alejados de esta velocidad de avance, vamos a ver cada vez más organizaciones que se estrellan, organizaciones que van a tener problemas o van a estar en grandes aprietos porque van a construir a partir de riesgos disruptivos un riesgo catastrófico simplemente por no contar con una estrategia integral que observe el riesgo a la misma velocidad y de la misma manera como observa el avance tecnológico. En último lugar, están los riesgos que yo llamo prospectivos, que básicamente lo que afectan es la posibilidad de subsistencia en el futuro. Estos son los riesgos más representativos de los tiempos que estamos viviendo y son posiblemente los que las empresas van a ver con mayor vulnerabilidad, porque están asociados sobre todo a la innovación o en la mayoría de los casos a la falta de ella. Estos riesgos son mucho más sofisticados, son altamente impredecibles, nos imponen cambios de paradigma para el modelo de negocio y sin embargo no se pueden gestionar, no se pueden mitigar y no se pueden prevenir al igual que los riesgos catastróficos y los riesgos disruptivos. Tampoco se pueden medir exclusivamente de forma financiera porque tienen un componente altamente estratégico y se tienen que abordar de una manera absolutamente diferente. Básicamente deben gestionarse, como lo decíamos en el video anterior, en tiempo real. Deben ir respondiendo a la iteración y al pivoteo en contra de las condiciones que impone el mercado y debe existir en la organización un apetito por incurrir en ellos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que en la nueva normalidad el riesgo se usa deliberadamente para agregar valor y para ganar mercado. Los riesgos prospectivos se miden en costo de oportunidad y en capacidad de transformación de nuestras organizaciones, no solo para llevar a cabo el cambio, sino para identificarlo a tiempo y no terminar teniendo que adoptar el cambio que nos imponen competidores. O el otro riesgo es que lleguemos demasiado tarde con una solución a un cliente que ya no nos necesita. Por un lado, obviamente, lo que requerimos es que nuestros equipos tengan una estrategia que les establezca los pasos a seguir cada vez que se enfrenten a un riesgo y les instruya de alguna manera cómo actuar cuando sea necesario. Ese es el 50% de la ecuación y es la parte que la mayoría de las organizaciones tienen más desarrollado y mejor controlado. Sin embargo, el otro 50% consiste en tener una cultura de riesgo bien implementada, bien establecida en nuestro personal, y eso significa que al menos cumplen con 3 elementos críticos que se ven implantados en el ADN colectivo de nuestra organización. Estos son: 1, que hay un entendimiento de los riesgos; 2, que hay prácticas claras asociadas a dichos riesgos; y 3, que estamos gestionando los riesgos de la innovación. El entendimiento de los riesgos implica que todos compartimos el mismo observador y que tenemos las mismas distinciones sobre los riesgos que existen en la organización. Los entendemos igual y los podemos identificar. En segundo lugar están las prácticas asociadas al riesgo. Esto es, las acciones cotidianas que llevan a cabo los empleados de forma individual o de forma colectiva, pero que determinan qué tan efectiva en realidad va a ser la gestión de riesgos en una organización. Finalmente está la facultad para gestionar los riesgos de la innovación, riesgos que incluyen esta habilidad que mencionaba yo hace un momento para identificar los cambios y los requerimientos tanto de un cliente como puede ser de una tendencia de mercado, pero que no se quedan ahí, sino que tienen que tener las facultades y equipos dedicados para implementar dicha innovación y resolver todos los desafíos asociados, poder pivotar, poder entender esa innovación, poder vendérsela a un cliente al que hay que convertir y al que hay que cambiarle un paradigma para que adopte la innovación y la convierta como en parte de su patrón de consumo.
Estas facultades empiezan en términos de cambio por los líderes, que deben tener la claridad estratégica para facilitar el proceso de innovación en sus equipos y para asegurar el financiamiento para producir dicho cambio. Y no solo eso, sino tener la flexibilidad y el empuje para poder dar un nuevo rumbo a la organización de forma rápida cuando así sea necesario. Lo cierto es que la capacidad de innovación de una organización ya es menos una ventaja competitiva y más un requerimiento indispensable para sobrevivir en la nueva normalidad. Es algo que se ha comoditizado. No tenerlo claro constituye un riesgo letal para cualquier organización en cualquier industria y para todos los equipos que componen a una empresa. El lema de hoy debe ser arriesgarse o morir. Gracias otra vez por estar aquí y te invito a que te comuniques con nosotros y nos compartas tu propia experiencia, a que nos ayudes a seguir construyendo de manera colectiva este entendimiento de la nueva normalidad. Hasta la próxima.